Vamos a seguir con nuestro tema de sexualidad en la Biblia. Hoy concretamente vamos a hablar de los eufemismos, eso de lavar los pies. Pero este tema va junto a otro, que es el canibalismo. Eufemismos y canibalismo en la Biblia. ¿Cuándo la palabra pie se debe tomar como un eufemismo de genitales en la Biblia hebrea? Porque la mayoría de las veces pies significa pies. De lo contrario sería una aberración con el tema de Jesús, judío también. Cuando lava los pies a sus discípulos, debemos ver todo el contexto. ¿Qué nos quiere decir? Y cuándo está hablando en doble sentido. Otra cosa, debemos analizar a los personajes. Sí, a los personajes. Si vamos a hablar aquí, antes que nada, de David, ¿quién era David? Porque tremendo bribón que era ese tipo. Y la moral que viene de lo alto. ¿Quién era Yahvé o Jehová? Uno de los dioses que gobernaron a esas tribus. Uno de los dioses que gobernaron esas tribus, ese pequeño espacio de terreno. Aquí están los nombres de todos ellos. Se repartieron una familia. En 2 Samuel 11:11 dice, y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Y acostarme con mi mujer. Por su vida y la vida de su alma que no haré tal cosa. Le dice Urías al rey David. No voy a hacer eso. ¿Qué había ocurrido? Vamos más atrás. Primero, lean todo el capítulo 11, 2 Samuel 11. Porque David tenía pleito con Yahvé, Jehová, Yahweh, como quieran pronunciar el tetragrámatón. David tenía pleito con Yod-Hei y Bab-Hei. Lean 2 Samuel 6:7 y 1 Crónicas 13:11. Yod-Hei y Bab-Hei se encolerizó contra Usa, un soldado, por haber tocado el arca. Llevaban el arca en un carretón jalado por bueyes. Tropieza uno de los bueyes. Usa, el soldado, detiene el arca para que no caiga al piso. Dios se enoja y lo mata. Así viene, lean todo el relato. Tocó el arca. Y Yod-Hei y Bab-Hei se encolerizó con Usa por haber tocado el arca. En el versículo 8, David se enoja contra Yod-Hei y Bab-Hei. Se enoja contra su Dios, contra Yahvé, por haber matado a Usa. Se encolerizó. Léanlo. Y no quiso llevar el arca a su casa. No quiso llevarse el arca a su casa. David no se la quiso llevar. La dejó con otra persona en otro lugar. Y al sitio donde mató a Usa le puso un nombre. A ese sitio le puso Pérez Usa, quebrantamiento de Usa. En el versículo 9 dice claramente, David agarró miedo a Yod-Hei y Bab-Hei y dijo, ¿cómo va a venir a mi casa el arca de Yahvé? Yo no me la llevo. Y mandó el arca a la casa de Obed-Edom, que significa siervo de Edom, territorio edomita, edumeo. 3 meses después, David se llevó el arca a su casa y bailó desnudo, dando piruetas como un payaso, un bufón. Así lo dice la Biblia, su Biblia, leanlo. Frente al arca. Lean los versículos 14, 16 y 20. Pero les repito, lean todo el capítulo 11 para entender quién era David. Danos una idea de quién era ese bribón. La moral de ese hombre, el respeto que le tenía al arca de Dios, bailando encuerado ahí. Solo tenía una
algo así como un cinturón de adorno, que era el rey y debías demostrar siempre que era el rey, pero todo lo demás encuerado, echando piruetas ahí. David ya había tomado una mujer moabita que estaba casada con Nabal para no matar a su esposo. Esa mujer va y le pide clemencia en nombre de su esposo y la perdona. Ella se echó a sus pies, pero no dice que... En el contexto no habla de un acto sexual, solo que se arrodilla a sus pies, como dicen todos los judíos y algunos pentecostales, así al tocar la frente, con la frente al suelo, se arrodilla ante él, le pide clemencia. Él, al día siguiente la manda y le dice, no voy a matar a Nabal, no voy a matar a tu esposo. Si no hubieras venido, ahorita estuviera muerto. No lo mata, pero Jehová sí lo mata. De todas maneras se quedó con ella al morir Nabal porque Yahvé lo hirió de muerte. Yahvé lo mató. Ahí vamos dándonos cuenta de quién es David. En 2 Samuel 11:1 dice, David manda al ejército de Israel a devastar el territorio de los moabitas. En el versículo 2, paseando por la azotea de su palacio, vio a una mujer bañándose. Mandó preguntar por ella y le informaron que era la mujer de Urías, elitita, soldado que estaba en la guerra luchando por él. Ya había quitado la esposa a un hombre, ahora va por otra. En los versículos 4 y 5 dice, mandó unos hombres para que se la trajeran. No fue ni siquiera discreto, no mandó a una sirvienta y a la sorda decir que venga. No, mandó unos hombres por ella. Así lo dice, lean los versículos 4 y 5. Mandó unos hombres para que se la trajeran y se acostó con ella, que estaba purificándose de su menstruación. Por eso digo, debemos leer todo el contexto, todas las palabras, no un versículo de aquí y otro de otro libro. No. Todo el contexto, todo el capítulo 11. Mandó unos hombres para que se la trajeran y se acostó con ella, que estaba purificándose de su menstruación. La toma, queda embarazada, estaba en días fértiles. Y se lo dice a David, porque no fue una sola vez. La dama le gustó. Y como era su vecina de su palacio, al poder verla bañándose desnuda ahí, creo que los dos estaban queriendo esa relación. David pide que le traigan a Urías elitita, el soldado que estaba ya peleando por él. Y al llegar le pide informes de la guerra. En el versículo 8, luego le dijo, anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió con los soldados del reino y le informaron al rey. Urías no obedeció la orden de ir a su casa y lavarse los pies. Recordemos, y ya démonos cuenta de quién era David, un tremendo bribón. Para empezar, era un guerrero, era un soldado. Y entre soldados yo fui militar y prácticamente fui criado y educado entre militares. Llegué muy niño al ejército. ¿Cómo nos habla un jefe? ¿Cómo nos habla un superior? Soldado vas a ser toda tu vida y creo que se nota. Le dice él a bribón de David, a su soldado, anda a casa a lavarte los pies. Y aquí va al finalizar el rato, vamos a ver si significa sexo o no. Anda a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Siempre pagan todo lo que son favores sexuales, como eso del relato de Ruth, 6 medidas de cebada. Boaz no sabía pagar de otra forma, o era una tarifa, 6 medidas de cebada. Al 2 veces le dio 6 medidas de cebada. Urías duerme con los soldados del reino, no va a su casa, es un hombre íntegro, es un hombre decente. Y por eso encontramos en el capítulo 11, versículo 11,
la respuesta: no voy a ir a mi casa a comer, beber y acostarme con mi mujer. En el versículo 12, David le dijo: quédate aquí hoy, que mañana te dejaré ir. Urías se quedó en Jerusalén aquel día. ¿Por qué quiso que se quedara ese otro día? Para emborracharlo, a ver si borracho iba a su casa y se lavaba los pies. Al día siguiente David lo invitó a un banquete y lo emborrachó. Léanlo, versículos 12, 14, 15. Al día siguiente David lo invitó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue para su casa. En los versículos 14 y 15, con el mismo Urías, David envió una carta al jefe del ejército, Joab. Con él mismo le mandó su sentencia de muerte. Y este hombre era tan íntegro o ignorante, no sabía leer, cuidado con la ignorancia. No sabía que ahí llevaba su sentencia de muerte. Con el mismo Urías, David envió una carta al jefe del ejército, Joab, para que pusiera al frente a Urías y lo dejara solo para que lo mataran. Léanlo, así lo dice, y veamos quién es el ancestro, el linaje del que supuestamente quieren acomodar a Jesús. Un bribón, un ser de lo más inmoral, porque de David vamos a seguir hablando más adelante acerca de su bisexualidad. Analizando todo el capítulo 11 y la moral de las personas, eso no es un eufemismo, eso de lavarse los pies. En Lamentaciones 2:20, un pasaje espantoso, pero vamos a ver la moral ahora de uno de estos dioses. Le dicen a Dios, a Jehová: ¿habían de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Habían de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? A los pequeños criados con cariño. En algunas Biblias dice: a los pequeños que le salieron de sus pies. Han de ser muertos en tu templo, le reclaman a él, en tu templo han de ser muertos el sacerdote y el profeta. También en Lamentaciones 4:10 dice: las manos de mujeres compasivas cocieron a sus hijos, que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de mi pueblo. En 4:12 dice: Yod-Hei Bab-Hei ha cumplido su furia, ha derramado su ardiente ira. En Isaías 36:12 dice, aquí algo curioso, todas las Biblias traducen sin el eufemismo. En la Biblia hebrea viene con eufemismo, tratan de disimular, pero aquí no. Aquí todas las Biblias lo traducen sin el eufemismo. O podríamos decir, aquí todas las Biblias traducen. Isaías 36:12. Todas las Biblias traducen sin el eufemismo. Dicen: ¿acaso me envió mi Señor a que dijese estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están allá sobre el muro? Están en una guerra, vienen a tomar la ciudad. Dice: expuestos a comer y beber lo que les escurre por los pies. Vean su Biblia y verán cómo dice: expuestos a comer su excremento y beber su orina. En Isaías 7:20 dice: en aquel día, con navaja alquilada en las regiones más allá del Éufrates, es decir, con el rey de Asiria, Yahvé afeitará a Israel la cabeza y el pelo de las piernas, y también quitará la barba. Rasurará la cabeza, el pelo de las piernas, obvio, la entrepierna, y también quitará la barba. En Isaías 6:2 dice, o nos habla de los serafines, que es otro cuento más del que han hecho los teólogos, por no traducir Saraf. Saraf es una serpiente alada, es un mito, viene de Egipto.
supuestamente con 6 alas, pero ahí dice, Isaías 6:2 dice que con 2 de sus alas se cubrían los pies. También habla eufemísticamente. Con 2 de sus alas se cubría los genitales. ¿Por qué? Serafines, seraf, serpientes aladas. La creencia de esos seres es que tenían pies, piernas, brazos, cuernos y pene. Vean un video del doctor Adolfo Reutemann, se llama De la serpiente al Satán, de cómo en la cultura hebrea, el doctor Adolfo Reutemann, creo que no está por demás recalcar, es el curador, el encargado del santuario del libro en Jerusalén, tiene varios doctorados. Este video es esencial para darnos una idea del pensamiento y cómo fue evolucionando el pensamiento judío. Él da sus conferencias en todo el mundo, pero al igual que Israel Finkelstein y otros arqueólogos e historiadores, lingüistas, escriben sus libros y en Jerusalén, en Israel, se convierten en bestseller. En el área de cristianos, territorio cristiano, en Occidente, sobre todo Latinoamérica, nos rasgamos las vestiduras, nos escandalizamos con un tema que los judíos que estudian hace mucho han superado. Véanlo, por favor. Ese video de la serpiente al Satán, no recuerdo el minuto, pero véanlo completo, vale la pena. Porque él nos pone imágenes de una serpiente puesta de pie, toda flaquita, pero con piernitas, con colita, con pene, con cuernitos, con bracitos, platicando. Era la imagen, y él mismo no se burla, solo hace un estudio de principio a fin acerca de cómo su cultura judía va evolucionando. Hoy él puede hablar de eso y mucho más, habla de mucho más, crean. Bueno, en Deuteronomio 28:57 dice ahí: la mujer se comerá la placenta y los hijos que salen de su seno. Así lo dice en la Biblia de las Américas. Aquí me tomé la libertad de traducir casi todos. La Nueva Biblia Latinoamericana dice: se comerá la placenta y los hijos que salen de su seno. ¡Qué bondad de este Dios! En la Biblia Reina Valera Gómez dice: se comerá su chiquita que sale de entre sus pies. Aquí sí dice que sale de entre sus pies, Reina Valera Gómez. En la Reina Valera 1909 dice: se comerá los hijos que salen de sus pies y se comerá la placenta. La chiquita. Reina Valera de 1909: y la chiquita que sale de entre sus pies los comerá. Recalca que sale de entre sus pies. Eso no es un eufemismo referente a genitales. En las Sagradas Escrituras 1569, si dice Sagradas Escrituras es Biblia Católica, dice: para con su chiquita que sale de entre sus pies los comerá. Los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, dice: para con sus secundinas que salen de entre sus piernas. Para con sus secundinas que salen de entre sus piernas. Yo secundino solo conocía a un tío mío, un paisita de allá de mi tierra. Se llamaba secundino. Ahora vuelvo a escuchar esto: para sus secundinas que salen de entre sus piernas, y para con sus hijos que dio a luz, se los comerá en secreto por la falta de todo. Secundinas es la placenta. Veamos en Google el significado de secundinas. Es la placenta, membranas o tegumentos en apariencia transparente y viscoso que envuelven el feto y que se sacan después del parto. Secundinas, segundo lugar. Hay otros relatos que hablan de echarse a los pies o lavar los pies. ¿Qué significan? Y sobre todo cuando se refieren a Jesús en el Nuevo Testamento. Si les interesa ese tema de Jesús y la Magdalena, pues escríbanme aquí abajo y tratamos ese tema.
Es muy interesante, créanme, es muy interesante. Con 3 comentarios en favor, lo tratamos aquí más adelante. Gracias.